eterno. Aleluya. Amados, hoy vamos a compartir la bendita palabra de nuestro Padre, con alegría, con gozo. Dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre que está en el cielo. A ver, ¿quiénes estamos preparados para seguir compartiendo la bendita palabra de nuestro Padre Celestial? A ver, quiero escuchar, a ver, ¿quién se está gozando en este Shabbat? Amén. Amén, amén. Así es. Vamos a preguntarlo. Puede ser que alguno de los hermanos, antes de comenzar la enseñanza, estaba ya empezando a acomodarse un poquito. Yo sé que venimos de 6 días de arduas labores, cansados, fatigados, haciendo muchas cosas, pero nunca olvidándonos de lo principal, de lo primordial, es conectarnos siempre con nuestro Padre que está en el cielo. A ver, ¿quién está preparado para gozarse en Shabbat? Amén. Nuestro Jorge y nuestra Jod Milagro. Allá en casita, amados Ajín, estamos gozosos, estamos alegres, estamos con ganas de seguir. Amén. Amén, amén. Gozándonos, deleitándonos, ¿sí? Así que, a ver, dígale si tienen a alguien al ladito, gózate que estás en Shabbat. Alégrate, sonríe que estás en Shabbat. Amado, deja el problema a un lado, deja la situación a un lado, deja la enfermedad. No te preocupes en este momento. Recuerda a Israel. Iban a enfrentarse contra un enemigo, humanamente hablando, más poderoso que él, con más armas, más guerreros, más poder que el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo nuestros ancestros? Empezaron a exaltar a nuestro Padre. Un puñado de pueblo se fue a luchar contra un ejército. ¿Qué sucedió? Cuando llegaron, nuestro Padre Celestial había confundido a sus enemigos, que entre ellos mismos se atacaron. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Sin necesidad de levantar un dedo, se quedó con el botín. ¿Quién peleó por ellos? Adonai Yahweh Sebaot. Lo mismo te digo, amado hermano y amada hermana, no te preocupes por la situación. Concéntrate en nuestro Padre, medita en su palabra, gózate en su presencia, que Él va a pelear tus batallas. No necesitas preocuparte en este día por eso, ni en otro tiempo tampoco. Pero en este Shabbat, concéntrate en agradarle al Eterno, prepararte en espíritu y en tu mente, en tu corazón, para entender cada día más la palabra y esa hermosa voluntad que cada vez nos transmite más que nuestro Padre es bueno y es amor. Y por eso, amados, vamos a prepararnos en espíritu para compartir la palabra. Y hemos estado hablando de la resurrección de nuestro Mesías Yahushua. Y hemos entendido, mis amados, que es un asunto fundamental de nuestra fe. Y es algo que nosotros debemos entender, amados, como lo más legible, lo más claro posible. Debemos entender por qué es tan importante, no como lo hemos aprendido en la religión. La resurrección de nuestro Mesías es un asunto fundamental de nuestra fe. Recuerden que si nuestro Mesías, sin la fe en nuestro Mesías, nosotros nos quedamos sin nada. Nuestros hermanos judíos, de ellos que no creen en Yahushua, de ellos son los pactos, la promulgación de la Torá, a ellos se les fue confiado la Torá. Ellos no creen en Yahushua como el Mesías, pero están respaldados por todas las promesas que se hicieron a nuestros padres. Nosotros también, pero es a través del Mesías. Sí, el aspecto más fundamental de nuestra fe, que es la resurrección en Yahushua, de Yahushua como nuestro Mesías, su resurrección, si no entendemos eso, corremos el riesgo de caer de esa gracia. Corremos el riesgo de no entender el fundamento principal, el Rosh Pinah, la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser el aspecto fundamental de nuestra fe, es la resurrección de Yahushua. Eso es lo que lo eleva a él como el Mesías. Si nosotros, amados, quitamos el hecho de que nuestro Mesías fue resucitado de entre los muertos para nunca más morir, si quitamos el hecho de que la resurrección de nuestro Mesías es lo que lo hace Mashiach ben David, si quitamos el hecho de que la resurrección del Mesías es lo que lo
lo envuelve en esa naturaleza divina de la que ahora está embestido, de la que ahora está el revestido. Si quitamos este hecho, nuestra fe, amados, no tiene ningún sentido. Amados, como dijo Shaul, somos la gente más digna de lástima de toda la tierra, porque nos hemos pasado entonces todo este tiempo engañados y también engañando. Pero, amados, si la resurrección de nuestro Mesías tuvo lugar, si luego de 3 días y de 3 noches, perdón, si luego de 2 días y de 2 noches, ¿fue así? ¿De 2 días y 2 noches que resucitó nuestro Mesías? No, ¿verdad que no? Si luego de 3 días y de 3 noches, nuestro Padre que está en el cielo lo levanta de entre los muertos con un cuerpo inmortal, entonces, amados, las cosas que nosotros hacemos y lo que nosotros creemos tienen total sentido. Saludos a nuestro As Moshiach. Esta noche no pudo compartir directamente con nosotros, pero confiamos en que más adelante se nos pueda unir. Si no, en la tarde de este Shabbat va a estar aquí compartiendo con nosotros y lo bendecimos en este momento. Saludos para nuestro querido As Moshiach. Un abrazo grandote y Shabbat Shalom, amado As. Que el Eterno te bendiga y te guarde y te traiga aquí nuevamente con nosotros a este servicio con bien. Amados, les voy a pedir por favor que me ayuden con las citas bíblicas, a ver preparaditos los hermanos que están aquí en Sala Zoom, las familias que están aquí conectadas con nosotros en este momento. Así que vamos a leer, amados, Segunda de Corintios 4:14. ¿Qué nos dice Segunda de Corintios capítulo 4, verso 14? Capítulo en hebreo se dice perek. Perek se dice de esa manera y verso o versículo se dice pasuk. Pasuk se dice así de esa manera. Perek 4, pasuk 14. Capítulo 4, verso 14 de Segunda de Corintios. Por favor, ¿quién me lo lee? Amén. Shabbat Shalom, amén. Adelante, estimada Jolulú. De Segunda de Corintios 4:14 de esta forma, sabiendo que Él resucitó al Maestro Yahoshua, también nos resucitó a nosotros con Yahoshua y nos presentará a su lado juntamente con ustedes. Amén. Amén. ¿Quién resucitó al Mesías? Nuestro Padre que está en el cielo. No se resucitó a sí mismo, para nada. Cuando nosotros entendemos la resurrección de nuestro Mesías, aún nos damos cuenta que el Mesías no puede ser el Padre y que el Padre no es el Mesías. Y ya vamos a entender ciertos conceptos. Primera de Tesalónica, o primera a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. ¿Me lo leen, por favor? Muchas gracias, mi querida hermana Rivera, que está colocando allí los versos bíblicos en Facebook Live. Primera de Tesalonicenses 1:10. Adelante, queridos hermanos. Shalom. Adelante, mi Ángel Aguilar. Y para esperar del cielo a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Yahoshua, quien nos libra de la ira venidera. Aleluya. A Yahoshua, quien nos libra de la ira venidera, del gran día de Adonai Yahweh. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Quién lo resucitó? Nuestro Padre que está en el cielo. Allí mismo, mi querido Aguilar, ¿me puedes leer el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses 14 al 18? Allí mismo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 14 al 18, mi Aguilar. Rápidamente, por favor. Bien así, bien cuchillo, como se dice acá en Panamá. Adelante, Milagro, si lo tiene allí. Amén. Porque si creemos que Yahoshua murió y resucitó de la misma manera, por medio de Yahoshua, Elohim levantará con él a los que han dormido. Pues les decimos esto por palabra del Maestro. Nosotros los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Maestro, de ninguna manera procederemos a los que ya durmieron. Porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Maestro en el aire, y así siempre estaremos con el Maestro. Por lo tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. Amén. Amén. Miren, tremendos versos bíblicos que hay que saber entenderlos.
¿sí? Que hay que saber rumiarlos. Porque, amados, aquí está hablando de que a nosotros también se nos promete resucitarnos. Así, si morimos antes de que venga nuestro Santo Maestro Yahoshua, se nos promete resucitarnos, así como nuestro Mesías resucitó. Que así que nosotros también vamos a tener una naturaleza divina como nuestro Mesías. A veces hemos escuchado, y sobre todo aquellos que defienden la idea de que Yahoshua es el Padre, de que el Hijo es el Padre, de que el Padre es el Hijo, de que son el mismo, que se comportan como dos y que tienen, ustedes saben ya todo el cuento, no necesito explicárselos, ¿no? Pero a veces dicen que cuando nuestro Mesías estuvo aquí en la tierra, tuvo dos naturalezas, que él era Dios, como se dice en la cristiandad, y que también era hombre, que como hombre tuvo sed y que como Dios convirtió el agua en vino, que como hombre tuvo hambre y que como Dios multiplicó panes y multiplicó los peces. Y se sacan, entonces dice que por eso es que él tuvo esa capacidad, porque era el Todopoderoso. Amados, si eso es lo que eleva a nuestro Mesías como el Todopoderoso, recuerden que nuestro mismo Mesías dijo que cosas más grandes vamos a hacer, porque él iba a estar delante del Padre, no allá sentándose en el trono del Padre, porque eso no es lo que se le promete al Mesías, sino que él iba a estar delante del Padre intercediendo, abogando, justificándonos a nosotros. ¿Sí? Entonces, recuerden que a nosotros se nos promete la misma naturaleza divina. Cuando venga Mashiach, si nosotros creemos, como bien lo leyó nuestra en Milagros, si nosotros creemos que nuestro Mesías fue resucitado, así también nosotros vamos a resucitar. Así también nosotros vamos a entrar en ese privilegio, en ese galardón de ser resucitados, así como nuestro Mesías resucitó. Y se nos va a otorgar una naturaleza divina como la que tiene nuestro Mesías. Lo dice la Escritura. ¿Dónde lo dice? Primera carta de Kefa, capítulo 1, del verso 20 al 21. ¿Me lo leen, por favor? Primera de Pedro, Kefa Aleph, Perek 1, Pasukim 20 y 21. Primera de Pedro 1, del 20 al 21. ¿Me lo leen, por favor? No todos a la vez porque me pueden congestionar el micrófono, mis amados. Voy, hermano. Adelante, mi querido Jorge. Porque él estaba designado previamente para esto desde antes de la fundación del mundo y fue revelado al final de los tiempos por causa de ustedes, los que por medio de él le han creído al Dios que lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria para que su fe y esperanza estén puestas en él, Todopoderoso. Amén, amén. Esa quizás no era la cita que estaba buscando, pero bueno, esperemos más adelante tenerla por acá. Si alguno lo tiene, creo que segunda de Pedro 1, 3 y 4. Segunda de Pedro 1, de 3 al 4. Capítulo 1, ya no es la primera carta, es la segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Me lo leen, por favor? Amén. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que atañen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas se nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser ustedes participantes de la naturaleza divina, después de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Amén. Amados, por esas promesas, por esas esperanzas, o esa esperanza que se nos ha dado a nosotros, tenemos esa promesa de ser participantes de la naturaleza divina. Así como el Mesías, así como nuestro Mesías tiene naturaleza divina, nosotros también aspiramos a través de esa promesa y esas esperanzas a alcanzar esa naturaleza divina. Se nos promete. Y por eso es que luchamos. Ese es nuestro galardón. Esa es la transformación de nuestros cuerpos que anhelamos.
Una cosa, amados Yahim, en el concepto hebreo, en la fe, en nuestra emuná hebrea, en nuestro monoteísmo bíblico, monoteísmo hebreo, el ser portador de la naturaleza divina no nos hace, vamos a hablarlo en conceptos de la Reina Valera, o como lo llaman los cristianos, no nos hace un Dios. En el paganismo, que una persona tuviese naturaleza divina, lo hacía un Dios. Una cosa es ser portadores de la divinidad y otra cosa muy distinta es ser una divinidad. Yo sé que voy a comentar un concepto que quizás no puede calar mucho en los oídos de muchos hermanos, pero tenemos que ir creciendo, tenemos que ir entendiendo un poco más y un poquito más de profundidad. El término Elohim, que significa poderoso esencialmente, también significa divino, se utiliza también para denominar a las autoridades, pero vamos a utilizarlo en el concepto Reina Valera. Vamos a utilizarlo en el concepto Reina Valera. Tengamos mucho cuidado y quiero que presten mucha atención. En nuestra fe hebrea, el llamar o utilizar el término Elohim para referirnos a un ser humano, por ejemplo, vamos a utilizar el término Reina Valera, decirle a una persona que es un Dios, ¿sí? Que es un Dios, no significa que lo estemos elevando al título o que sea igual a nuestro Padre. En la teología hebrea, bíblica, cuando se le utiliza el término Elohim a una persona, es que él es portador de la divinidad. ¿Qué significa esto? Que es representante de la divinidad, que habla, ¿sí?, en nombre de la divinidad. En este caso, de la única divinidad absoluta y suprema, que es nuestro Padre. Para la mentalidad pagana, para la mentalidad de idólatra, el hecho de que una persona pueda manifestar milagros, pueda manifestar poder, significa que es una divinidad o que es un Dios. Vamos a utilizar estos términos para hacerlo más entendible. Pero en nuestra fe hebrea, una persona que tenga esta capacidad de poder, que tenga esta manifestación de dones, de hacer milagros, no lo hace una deidad, lo hace portador o representante de la divinidad. Así como Moisés, a Moshe, él hizo muchos milagros porque en él residía la autoridad de la divinidad. Estoy hablando de una manera general, en él residía la autoridad de nuestro Padre Celestial, pero eso no lo hacía o no lo hace un Dios. Eso lo hace un representante del Todopoderoso. Eso lo hace a él un representante de la autoridad absoluta. Pero el grave problema es que cuando llega a la mentalidad pagana, automáticamente para ellos es insostenible. Ustedes no han escuchado, yo sé que algunos de ustedes, y contesten, amados hermanos, allí, por favor, los que me acompañan acá en Zoom, ustedes no han escuchado que incluso muchos de nosotros pudimos haber tenido ese pensamiento, que muchas personas se justifican, porque eso es una forma de justificar su naturaleza caída y sus ganas de no hacer lo bueno o de no hacer corrección de sus vidas. Que dicen, es que Jesús lo podía hacer porque él era Dios. Él podía hacer milagros porque él era Dios. Él podía multiplicar los panes porque él era Dios. Él podía resistir al adversario porque él era Dios. ¿Ustedes han escuchado eso? Les hago la pregunta aquí, hermanos. Pueden contestar. Es más, si hay algún comentario adicional, son bienvenidos a hacerlo. Créanme que les pido, por favor, que me ayuden si han tenido, si tuvieron en algún momento este tipo de pensamiento o si ustedes han escuchado esto de otras personas. Hablen con toda sinceridad, mis amados. No hay problema con ello y más me ayudan a compartir este tema, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Es muy, dice nuestra Jolulu, yo escuché a una niña diciendo eso, ¿sí? Y eso yo lo he escuchado mucho.
Es más, cuando hemos hablado o cuando nosotros hablamos del Mesías sin caer, quizás en hablar abiertamente de nuestra fe, Shabbat Shalom para nuestra querida hermana Ginette, un abrazo, estimada hermana, que el Eterno te bendiga, también a tu esposo, nuestro querido hermano Héctor, y a todos los hermanos que se están conectando, a nuestra hermana Magdalena. Yo he escuchado mucho en el cristianismo y cuando hemos compartido, y a veces cuando comenzamos a compartir acerca del Mesías, su amor, su devoción al Padre, y cuando empezamos a caer todo esto, entonces hablan, es que mi Dios Jesús, Él pudo hacer todo esto porque Él era Dios. No, amados. Es porque en Él residía la capacidad, la autoridad. Y es tan diferente el pensamiento bíblico que yo siempre coloco, ahorita no tengo las citas bíblicas, lo vamos a estar exponiendo quizás cuando estemos hablando acerca de nuestra fe, de nuestro monoteísmo hebreo, que sucede que nuestro Mesías se presenta delante de él un varón lisiado, y nuestro Mesías confronta a los fariseos y ustedes le dicen, porque nuestro Mesías le dice, tus pecados te son perdonados. Y ellos se quedan estupefactos diciendo, ¿quién es este? ¿Qué se cree esta persona, este varón? Y entonces él les dice en pocas palabras, es escandaloso para ustedes que yo diga esto, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar los pecados. ¿Qué es más fácil decir? Levántate y anda o que tus pecados sean perdonados. Pero para que ustedes vean que Él tiene la autoridad, te digo a ti, levántate y anda. Y Él se levantó. El varón se levantó. Y el pueblo, miren lo que sucedió con la mentalidad hebrea. Estamos hablando del pueblo. Aquí no vamos a tomar el magnífico ejemplo, detalle, anécdota que sucedió, que hizo nuestro Mashiach, ¿no? Sino vamos a enfocarnos en la mentalidad del pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Dice la Escritura que ellos glorificaron, alabaron al Todopoderoso, a Adonai Yahweh Sebaot, por haberle dado semejante autoridad a los hombres. En este caso, a nuestro Mesías Yahoshua. Ellos no comenzaron a adorar al Mesías. Eres tú un Dios. No, para nada. Ellos adoraron al Todopoderoso. Porque nuestro pueblo, independientemente siempre ha entendido lo que representa o lo que es ser representante, la voz del Eterno, así como lo son los mensajeros, así como fueron los profetas, así como fue nuestro mismo Yahoshua, que fue el representante absoluto de nuestro Padre. Eran portavoces de la presencia divina, portavoces de la autoridad divina. Pero, ¿qué sucedió cuando Shaul y Barnabá se fueron? Creo que fue no recuerdo exactamente la población, pero ellos fueron y oraron por una persona, por un lisiado. Estaban en una ciudad pagana, se me va el nombre, lo tenía ahorita, como dicen por ahí, estaba en la puntica de la lengua y se me fue el nombre. Ellos estaban en una ciudad pagana donde creo que se adoraba a Artemisa, no recuerdo exactamente, y había un lisiado. Y en ese momento ellos están llevando la palabra, ¿sí? Y Shaul estaba elocuente y Bernabé estaba allí, calladito, y conversando también, compartiendo la palabra, hablando de nuestro Mesías, hablando del poder de nuestro Padre, y oran por esta persona que estaba allí, un lisiado, y se sana por el poder de nuestro Padre. Y que miren la mentalidad del pueblo. Empezaron a adorar a Shaul y a Barnabá. A Shaul lo llamaban Mercurio. Mercurio es el portavoz de Júpiter. Y Júpiter lo llamaban a Barnabá, porque era el que estaba allá, calladito quizás. Y Shaul aquí era el que hablaba, el elocuente, llevando la palabra. Y empezaron a adorarlos. Es más, a duras penas pudo Shaul y Barnabá evitar de que le llevaran sacrificios, de que le hicieran sacrificios. Miren la mentalidad de los pueblos. Correcto, les colocaron los nombres de sus dioses. Por eso es muy importante, amados, que cuando nosotros leamos la Escritura, tener la mentalidad apropiada, porque podemos estar confundiendo o aplicando conceptos heredados de la religión a la Escritura, que es Escritura hebrea, que se debe abordar con un pensamiento hebreo, no con un pensamiento cristiano helenista,
porque podemos estar perdiendo el enfoque. Y no lo estoy diciendo de manera despectiva, es que lamentablemente el enfoque del cristianismo se perdió de la doctrina original del Mesías. Porque, amados, debemos entender que el más serio peligro que presentó a esta línea de pensamiento cristiano que surgió no como doctrina original, sino como esos debates y como esa mezcla de paganismo, que es lo que hoy en día académicamente se conoce como protocristianismo. El grave peligro que esta línea de pensamiento del cristianismo que surgió a finales del primer siglo y principios del segundo, fue que los paganos tomaran el mensaje que nuestro Mesías o de nuestro Mesías y lo vieran o lo interpretaran como otra divinidad más. Exactamente como lo hacían con el resto de sus héroes nacionales. Porque, amados, para los paganos del Imperio Romano, la idea de la encarnación de los dioses que toman forma humana y que tenían relaciones con los seres humanos y que podían visitar a sus familiares, a todas sus familias, de forma encarnada, de forma humana, esa cosmovisión, esa forma de pensamiento, era algo común y creído en los paganos. Pero para el monoteísmo hebreo, para nuestra fe, para nuestra emuná hebrea, esas ideas son totalmente inconcebibles. Por eso cuando a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero tan tarde como esta semana, me llamaron idólatra por decir que Yahoshua no es el Todopoderoso, porque piensan que nosotros adoramos a Yahoshua como un Dios más, porque piensan que nosotros adoramos al Padre y adoramos al Hijo. No se confundan, amados. Nosotros seguimos las enseñanzas del Hijo, que nos dijo: solamente a Adonai Yahweh adorarás y solo a Él servirás. Pero el problema de que como estamos colocando, amados, como estamos colocando esta idea de pensamiento, que la mentalidad hebrea de nuestro pueblo es inconcebible pensar. El ejemplo que colocamos ahorita, el pueblo, en vez de adorar, como sucede en el paganismo, de adorar al Mesías como un Dios, ¿qué hicieron? Adoraron al Padre por haberle dado semejante autoridad a su Hijo. Pero para la mentalidad pagana es inconcebible pensar que el Hijo, si hizo todo esto, entonces es el Padre. Para la mentalidad pagana, por eso es que es inconcebible pensar que el Hijo sea un hombre, que vino como un hombre, pero que tuvo la autoridad, toda la autoridad en el cielo, ¿sí? Shamay, Haaretz, y en la tierra. Toda autoridad, dijo nuestro Mesías, me ha sido dada. No que él ya la tenía por ser Dios. No. Se le dio esa autoridad. Disculpen que estoy utilizando el término Dios. Sé que no es el más apropiado, pero sí el más entendible para todos, ¿no? Entonces, amados, para el paganismo del primer siglo, del segundo siglo, al que se tuvo que enfrentar cuando hablamos de protocristianismo, es la rama que surge de toda esta competencia, de mezcla, que cuando los gentiles se incorporan al movimiento original, mesiánico, judío, hebreo, y cuando en Roma se da el edicto de la expulsión de todos los judíos de Roma, y las congregaciones que habían sido o que estaban mayormente compuestas por personas que venían de la gentilidad, se quedan sin el liderazgo y judío que habían nacido con Torah, que entendían y tenían este pensamiento correcto. Entonces, al quedarse sin este tipo de enseñanza, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente empiezan con esa influencia pagana, como dice nuestra Holulu, greco-romana, a mezclar las cosas y se empieza a debatir quién tiene la autoridad en la escritura, quién tiene la línea apropiada de pensamiento
que corresponda, pero se empiezan a inventar un montón de cosas, a interpretar la escritura conforme a su pensamiento helenista, pagano, imperialista. ¿Y qué sucede? Se empieza a crear lo que académicamente se llama protocristianismo. Cuando se habla de protocristianismo, no es la doctrina original del Mesías. Amados, tan tarde como en el siglo IV, es decir, ya en el año 300 y dale unas cuantas décadas más, un historiador se fue a buscar a los judíos mesiánicos en Judea, porque ellos eran judíos que guardaban la Torá y seguían creyendo en Yahoshua como el Mesías, pero que no aceptaban el cambio de Shabbat por el domingo, que ahora se podía comer de todo, que ya las festividades no se podían guardar, que si creías en Jesús, como se llamaba originalmente en la tergiversación del hebreo al griego, entonces ya dejabas de ser judío y tenías que convertirte a cristiano. No. Este historiador se fue a buscar a estos que todavía mantenían la doctrina original del Mesías. No habían abandonado la Torá, mantenían su judeidad con mucho más fervor y con más ganas y ánimo, más ímpetus, más desafiantes, porque ahora tenían el propósito de la Torá. Han alcanzado a Mashiach, habían alcanzado al Mesías de Yahoshua. Pero, amados, para el monoteísmo hebreo, esta idea de que Dios se hizo hombre y que ahora es Jesús, o en las raíces hebreas que todavía siguen creyendo esto, que ahora Yahoshua, que el Todopoderoso se hizo ahora el Mesías, que ahora se hizo hombre, para la mentalidad pagana esto era normal, esto era creído, esto se podía, esto era el pan nuestro de cada día en el paganismo. Pero, amados, para el monoteísmo hebreo, lo dije hace un momento, estas ideas son totalmente inconcebibles. No para los paganos. Por una razón, porque los paganos eran politeístas. Era importante para los cristianos de fines del primer siglo, de esta línea de pensamiento, o el protocristianismo, que de esta línea o esta tendencia que estaban haciendo, era importante que Jesús fuera no solo único y diferente, sino que también fuera superior a todos aquellos dioses conocidos por los paganos. Amados, ¿cómo ubicar a Jesús en esta competencia entre los dioses? Porque lo que menos quería el protocristianismo es que Jesús se convirtiera en uno más de los dioses del paganismo. Ellos tenían a Hércules, tenían a Apolonio de Triana, tenían el montón de dioses, eran muy religiosos. Amados, cuando hablamos del paganismo, no lo hablamos de manera despectiva. El paganismo era la religión del Imperio Romano. Imagínense ustedes, amados ajín, que el cristianismo fue tan fuerte que logró conquistar al Imperio Romano. Un imperio tan poderoso que venció al Imperio griego, que asimismo el Imperio griego había vencido anteriormente al Imperio Medo-Persa, que asimismo el Imperio Medo-Persa había vencido al imperio más grande que hubo, la cabeza de oro, que fue el Imperio Babilónico, pero el Imperio Romano fue tan fuerte que logró vencer, y hasta el día de hoy, no como una facción político-militar, funge todavía actualmente, ¿no? Pero el Imperio Romano sigue vigente hasta el día de hoy, ahora de una forma religiosa. Eso es parte de la historia, parte de la profecía bíblica, pero ¿qué sucede? Que el cristianismo logró conquistar este imperio. Pero ¿cómo hacer que Jesús fuera, cómo ubicarlo y hacerlo que ganara en esta competencia entre los dioses? Porque ellos decían, Jesús resucitó. Y entonces los paganos le salían, Apolonio de Triana murió y también resucitó al tercer día. ¿Qué lo hace diferente? Tráiganlo para acá también, que lo vamos a adorar como otro Dios más. Como otro Dios más. Entonces, ¿qué sucede cuando esta competencia entre deidades
comienza a suscitarse. Ellos, cada vez que trataban de imponer, incluso hubo un historiador que empieza a hablar y decir que los cristianos, en su afán de querer convertir a todo el mundo, arremeten contra las creencias de los demás y han ganado un gran número de personas. Eso lo decía un historiador, porque ellos decían que los milagros, los poderes, los portentos que hacían los dioses paganos, que era lo que estaba influenciado, que eran energizados por los demonios. ¿Quién no ha visto a un fanático religioso? Quizás en algún momento lo fuimos, ¿verdad que sí? Bendito el Eterno que nos ha dado sobriedad hasta el día de hoy. Esperemos que así sea, ¿no? Porque el que esté firme, procure no caer. Pero hubo una competencia, amados. ¿Cómo era la mejor forma de ganar esta competencia? Ahora Jesús, para ese tiempo, no es simple y llanamente una divinidad más. Ahora es el todopoderoso creador. El todopoderoso creador. Y así es, tomaron la idea de la madre y el hijo. Tomaron la idea de todas las trinidades, de la triada de dioses que en todas las sociedades religiosas del mundo antiguo sucedían. La egipcia, la trinidad egipcia, la trinidad celta, la trinidad nórdica, la trinidad hindú, en todas, la trinidad griega, Zeus, la trinidad romana, ahora no era Zeus, ahora era Júpiter, no era Minerva, sino ya era la otra. Y de esa manera trajeron y mezclaron todo. Pero entonces, ¿qué hicieron? Elevaron a Jesús, no simple y llanamente como un héroe más, sino ahora que era el Todopoderoso. Y al ser el Todopoderoso, creador de cielo y tierra, porque los paganos no pensaban que un solo Dios era creador de todo, no, sino que un Dios hizo esto, el otro Dios hizo lo otro. En cambio, si elevaban a Jesús a esta categoría, entonces como lo iban a hacer creador de todo, automáticamente ganaba la competencia. Y de esta manera empezaron a ganar terreno en el Imperio Romano. Fue una batalla. Y recordemos, amados, que el cristianismo no surge en ese vacío temporal. ¿Qué es un vacío temporal? Es cuando, lo voy a colocar en el términos que nosotros lo entendamos. Es cuando tú dejas de hacer tu trabajo, de llevar la palabra, de santificarte, y lo toma una persona impía a ocupar tu trabajo, pero lo hace, obviamente, con lo que carga encima, con su maldad. En cambio, lo que tú tienes que hacer, como no lo haces, lo ocupa otra persona que lo hace de mala manera. Por eso tienes una responsabilidad y yo tengo una responsabilidad. ¿Quién sigue aquí al Mesías? Yo sigo al Mesías, al Hijo del Todopoderoso, Yahoshua, el hebreo, el judío. Yo lo sigo. Y buscamos llevar la palabra, enseñarla con ejemplo, no solamente de boca, sino con ejemplo, con testimonio y con santidad, con Kedushah. Entonces, cuando el cristianismo, como no surge en un vacío cultural, es decir, que había ya una cultura imperante, una religiosidad imperante, a la cual el cristianismo tuvo que competir para ganar el primer lugar, y así lo hizo. Sabemos que en toda la historia sucede que ganaron debido a que empieza el crecimiento del cristianismo y que se oficializa ya en el Concilio de Nicea por Constantino, ¿sí? Ya se coloca como la religión oficial del imperio y se empieza a ganar terreno. Todo fue un proceso, pero no surge de nuestro Mesías. Surge como esa batalla de culturas religiosas paganas que se alejaron totalmente de la enseñanza del Mesías. Entonces, estos cristianos o este tipo de línea de pensamiento del protocristianismo unieron dos conceptos hebreos en uno solo. Para la teología hebrea, mis amados ajín, esto es muy importante entenderlo. Para la teología hebrea, HaMashiach, el Mesías, y Ben Elohim, o el Hijo de Elohim, ambos conceptos son la misma cosa. El Mesías y el Hijo de Elohim son una sola cosa. Es lo mismo.
Están íntimamente relacionados. Para la teología hebrea, para nuestro monoteísmo bíblico, nuestro monoteísmo hebreo, Mesías, el ungido de Adonai Yahweh, y Rey de Israel es la misma cosa. Pero nunca, nunca, jamás de los jamases, será la misma cosa. Elohim, todopoderoso, nunca será el Mesías. Escuchen muy bien. Elohim, El Shaddai, Adonai Yahweh Sebaot, nunca será el Mesías. Eso es un principio bíblico importantísimo. El Eterno es el Eterno. El Mesías es su Mesías. Son dos conceptos y dos realidades diferentes. Adonai, el único Elohim, creador del cielo y la tierra. El Mesías, Yahoshua, su plan oculto, su plan secreto de redención. Su escogido para establecer en la tierra la edad mesiánica. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el protocristianismo? Unieron estos dos conceptos que en la fe hebrea está prohibido unirlos. Dos conceptos que están separados bíblicamente. Ellos unieron Elohim creador con Mesías redentor. Y de esa forma, ¿qué sucedió? El Mesías y Elohim llegaron a ser la misma cosa. En la enseñanza del cristianismo o del protocristianismo a principios del segundo siglo. Y de esa manera, que el Mesías judío, hebreo, el Hijo del Todopoderoso, se transforma ahora en el Dios de los cristianos. Obviamente, Yahoshua nunca fue visto por los apóstoles, nunca fue conocido así por sus discípulos, nunca fue interpretado así ni enseñado así por los apóstoles, en ningún momento. Y a diferencia de los paganos politeístas que elevaban a los hombres al Olimpo como divinidades o dioses, la resurrección, porque aquí no estamos hablando como tal de lo que es la divinidad, no estamos hablando muy bien, no estamos quizás hablando de este tema, pero ¿por qué hablamos de quién es Yahoshua y de lo que se ha enseñado de mala manera, de que el Mesías es el Padre, de que el Hijo es el Padre es el Hijo, que dos son lo mismo? No, eso no es así. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la resurrección de Yahoshua no lo hizo otro Dios. Solo hay un Elohim. Solo hay un Todopoderoso, el Padre. ¿Cuál es su nombre? Adonai Yahweh Sebaot. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. La resurrección de Yahoshua lo hizo Mashiach ben David, pero ahora envuelto en el don de la inmortalidad. Bendito sea nuestro Padre que está en el cielo, que ha dado la inmortalidad a su Hijo. Nosotros, amados, anhelamos eso. Dice la Escritura, dijo Shaul explicando estos misterios, que ahora nosotros vamos a ser coherederos. Vamos a ser coherederos con Mashiach. Es decir, que vamos a estar allí al lado de Mashiach. Heredaremos la naturaleza divina y consecuentemente vamos a gobernar juntamente con él. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. ¿Quién lo cree? Yo lo creo, amados, con pasión, con fervor. Yo me gozo, me corre así un escalofrío. Ese escalofrío que le corre a uno por toda la espalda y le llega hacia la cabecita. A mí me corre eso cuando hablo del Mesías de esta manera. Porque de verdad, amados, Ajín, es algo que a mí me llena de esperanza. Entender, conocer, reconocer que Mashiach fue resucitado por el poder del Altísimo. Que si bien en nuestra humana... en nuestra mentalidad humana quizás nos falta, estamos a millones de años luz de poder entender correctamente, de poder sentir y vivenciar esos conceptos, amados, con lo poco que hoy en día hemos podido lograr entender gracias al Espíritu de nuestro Padre, no porque el Espíritu de nuestro Padre sea poco, no, sino que quizás no estamos preparados todavía para más profundidades de su Espíritu, pero con eso que hemos podido recibir nos gozamos, nos llenamos de alegría. Decimos, anima a mí beemunah shelema.
Yo creo en completa fe en la venida del Mesías. Y si creo en su segunda venida, es porque creo en su resurrección. Es porque creo que nuestro Padre lo resucitó de entre los muertos y lo elevó a esa naturaleza divina que nosotros anhelamos tener, que nosotros esperamos tener, donde la enfermedad, donde la corrupción de nuestros cuerpos, donde no nos vamos a cansar. Yo salgo cansado de Shabbat, créanme. No porque no me goce, no porque trabaje o haga otras cosas inapropiadas en Shabbat. No, porque estudiamos Torah, compartimos, enseñamos y a veces termina Shabbat y lo que queremos es descansar. Quiero reunirme con mi esposa, compartir, quizás tomarme otra copita de vino post Shabbat juntamente con ella y descansar. Porque salimos agotados, ¿verdad que sí? Mashiach no le sucedía eso, porque salía y en la noche era donde más todavía seguía compartiendo, ¿no? Pero nosotros sí, a nosotros sí, nos cansamos. Pero cuando se nos dé esa transformación de nuestros cuerpos, ya no nos vamos a agotar. Podremos comer, si así lo queremos. Vamos a poder tomar vino, tomar agua, compartir con nuestras familias, reírnos, gozarnos, así como lo hizo Mashiach después de su resurrección. Pero, amados, esa transformación de nuestros cuerpos que anhelamos es una promesa. Es una promesa. Y como lo dijo nuestro Aguilar aquí en esta cita que nos acaba de enviar, dice, y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero y a Yahoshua como el Mesías que tú has enviado. No como y a Yahoshua como tú aquí en la tierra, no sé cómo decirlo porque hasta es confuso y quizás lo que defienden esta teoría van a decir es confuso para ti porque no lo entiendes. No, amados, porque realmente esto no es parte de la enseñanza y de la emuná hebrea. Amados, en el cristianismo, el protocristianismo, en su lucha contra las otras deidades de sus días, hizo del Mesías otro Dios, pero no cualquier Dios, sino lo hizo el Dios creador de Génesis 1. Y de esta manera le ganaban la batalla a todos los dioses del paganismo, aún por encima de Octavio César, el emperador. Y eso fue bien recibido por los paganos, porque estaban acostumbrados a esto. Y aún hoy en día, amados hermanos, todavía sigue este pensamiento politeísta en la mentalidad de muchos que se dicen tener, está en las raíces hebreas. Las raíces hebreas no es, eso es una mezcla. Por mucho que muchos hermanos quieran decir que porque están vestidos de kipa, de talit, de esto, de zitziyot, de todo, y creen que Yahoshua es el Todopoderoso, eso no es raíces hebreas. Eso es mezcla, eso es parte de las mezclas que han surgido, pero eso no es monoteísmo hebreo. Y se quedan asombrados cuando leen en la escritura que dice que a nuestro Mesías se le postraban. Amados, postrarse delante de los reyes es apropiado hacerlo. Aún Abraham se postró hasta rostro en tierra delante del profeta Natán. El profeta Natán se postró delante del rey David, rostro en tierra. Pero, ¿qué sucede? El protocristianismo que ganó la batalla tomó la resurrección para declarar un Dios a nuestro Mesías hebreo. Un concepto totalmente errado. La fe hebrea no necesita convertir a una divinidad o en una divinidad para explicar las manifestaciones milagrosas. Recuerden, amados, que somos representantes de Elohim y capacitados por sus recursos para poder actuar en su nombre. Amados, Elohim estaba en Moisés, en Moshe, sacando a los hijos de Israel de Egipto. ¿Quién me lee Éxodo Shemot 7:1? ¿Me lo pueden leer, por favor?
Shemot, Éxodo 7:1. Adelante, por favor, amados hermanos. Amén. Adelante, mi ajot. Yahweh le contestó a Moshe, mira, yo te pongo en el papel de Elohim para el faraón, con tu hermano Aarón como tu profeta. Amén. Amén. Nuestro Padre Celestial colocó a Moshe como Elohim para Faraón. Es decir, que si lo vemos desde el punto del monoteísmo hebreo, Moshe estaba investido. La divinidad estaba en él, no que él fuera un Dios. Pero si lo vemos desde el punto de vista que lo quieran ver los cristianos, el protocristianismo, como lo vio originalmente a nuestro Mesías, si queremos aplicar el mismo principio que aplican a Yahoshua, entonces tendríamos que decir que Moisés era el Todopoderoso, que Moisés era Elohim mismo y que ahora se había convertido en hombre y que ahora en ese momento se llamaba Moshe. Pero en el monoteísmo hebreo, Elohim, la divinidad, estaba en Moshe, estaba actuando a través de Moshe. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. ¿Qué nos dice, amados Sahim? Amén. Adelante, mejor. Que mediante el Mashiach, Elohim estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus transgresiones, y a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Amén. Amén. Primero nosotros se nos encomendó el mensaje de la reconciliación. A veces este mensaje de la reconciliación suena duro y no calza en oídos que están acostumbrados a escuchar otras cosas, ¿verdad que sí? Cuando hablamos de todo esto, muchos se levantan y dicen, no, es que Jesús es Dios, o es que Yeshua es Dios, o incluso es que Yeshua es Dios. Así lo dicen. Pero miren lo que estamos hablando, que el Todopoderoso, mediante Yahoshua, es decir, que estaba en él reconciliando el mundo. El Mesías tenía la investidura de la divinidad en él, pero eso no lo eleva a un Dios. Lo eleva a un representante absoluto del Todopoderoso, pero no es el Todopoderoso. Así como en Moshe estaba el Todopoderoso, vamos a culminar la frase. Así como en Moshe estaba el Todopoderoso haciendo estos milagros para libertar a su pueblo, ¿sí? En Mashiach estaba el Todopoderoso reconciliando al mundo, dándole libertad no solamente a Israel, sino a todo el mundo, colocando a nuestro Salvador como el medio, el autor, ¿sí?, de la salvación. Pero la salvación le pertenece ¿a quién? Al Padre. El Mesías, recuerden, la salvación es del Padre, porque Él fue el que envió, Él fue el que proveyó el Cordero. Entonces, en el Mesías estaba nuestro Padre, así como en Moshe estaba nuestro Padre, así como en Eliyahu Hanaví estaba nuestro Padre, así como en Jeremías estaba nuestro Padre, así como en Isaías estaba nuestro Padre. Todos ellos fueron representantes absolutos de nuestro Padre Celestial, pero el Mashiach es el único que a través de la resurrección recibió inmortalidad. Una cosa, amados, es volverte divinidad, como en el pensamiento que tenían los paganos politeístas, y otra cosa es ser participantes de la naturaleza divina, como fue el caso de Yahoshua, por el milagro de la resurrección. Y Mashiach resucitado viene a ser las primicias de la resurrección. Y donde hay primicias, vienen otros frutos después. A ver, digan, yo soy otro fruto de esas primicias. Yo soy otro fruto de esa cosecha. Porque así somos, amados. Véanse como parte de esa cosecha.
Véanse como parte de esa cosecha que va a recibir la inmortalidad, la naturaleza divina. Hechos 2 del 29 al 36, me lo van leyendo por favor. Hechos 2 del 29 al 36, muchas gracias mi Ajot Rivera que está colocando, muy bien, la cita anterior para que nuestra Ajot Rivera lo coloque allí, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. Así es, estimada Ajot Magdalena, dice nuestra Ajot, yo soy otro fruto de esa cosecha. Amén. Adelante, amados Ajín, con la cita, Hechos 2 del 29 al 36. Adelante, por favor, no me vayan a congestionar el micrófono si son tan amables. Hechos 2 del 29 al 36. Amén. Varones hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo sepultaron, y su sepulcro está en medio de nosotros hasta el día de hoy. Pero él era profeta y sabía que con un juramento Yahweh le había jurado que de su posteridad, en cuanto a la carne, levantaría a uno para que se sentara en su trono. Así que él previó esto y se refirió a la resurrección del Mashiach cuando dijo que su ser no fue dejado en la fosa, ni su carne vio corrupción. Pues a este Yahoshua lo resucitó Yahweh, y de eso todos nosotros somos testigos. Así que, como la diestra de Yahweh lo ensalzó y recibió del Padre el Espíritu de santidad prometido, él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, sin embargo, él dice, dijo Yahweh a mi soberano, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por tarima de tus pies. Por lo tanto, sepa con certeza toda la casa de Israel, que a este Yahoshua, a quien ustedes ejecutaron en un madero, Yahweh lo ha hecho soberano y Mashiach. Amén. Amén, aleluya. Voy a tomar aquí que dice nuestra Ajot Marbelis, dice, en la palabra, dice, maldito el hombre que cree en otro hombre. Y este texto se toma para, bueno, lo termino, dice, coloca como por carne, coloca como por su salvación su brazo, algo por el estilo dice de esa manera, ¿no? Y dice, y este texto se toma para decir que el Mashiach no era el hombre como tal, sino más bien el Dios viviente. El problema de la mayoría de las personas que perpetúan este tipo de pensamientos es que están pensando que el Mesías vino por sí solo. ¿Quién proveyó al Mesías? Fue nuestro Padre. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó ¿quién? El Padre al mundo, que ha dado a su único Hijo para todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Quién fue el que dio la salvación? Por eso la salvación no le pertenece al Mesías. El Mesías es el medio. Nosotros confiamos en su sacrificio, en su sangre, para que nuestro Padre nos otorgue la salvación. Cuando antes de venir el Mesías, una persona que ofrecía un sacrificio confiaba en que la sangre de ese cordero confiaba, escuchen muy bien, en la sangre de ese animalito, iba a ser el medio para, y obviamente su teshuva, su arrepentimiento, iba a ser el medio para que nuestro Padre le otorgara el perdón. El Mesías fue 100% hombre. Dijo Shaul que por un hombre entró la muerte y por otro hombre entró la salvación. No dijo por otro medio hombre o por un semidios. No. Por eso es muy importante entender que el Mesías era el medio, fue el medio y sigue siendo el medio que nuestro Padre proveyó. Porque aquí es donde está el problema. La gente todavía sigue pensando que la salvación la dio el Mesías. Él es nuestro Salvador, le decimos nuestro Salvador, pero fue nuestro Salvador porque sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Él dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Porque si nuestro Mesías hubiese hecho su voluntad, ¿cuál hubiese sido la voluntad del Mesías en ese momento? Si se hubiese dejado llevar por sus inclinaciones humanas.
salir corriendo y decir, mira, me van a matar, voy a sufrir, yo mejor me voy. Pero ¿qué dijo él? Él se sometió al Padre, quitó su voluntad para hacer la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre fue enviarlo a él como su medio para dar salvación. Eso es muy diferente a decir que nosotros confiamos en que Yahoshua tiene el poder per se para darnos la salvación. No, tiene el poder porque se le fue dado, no porque lo tenga de manera, no sé cómo decirlo, de manera natural. No, ese poder, esa autoridad se le fue dado, pero solo después de la resurrección. Antes de resucitar, no tenía esa autoridad, porque la resurrección fue lo que lo elevó, fue lo que lo elevó al Mesías. Fue lo que le dio la dignidad de llevarlo a esa autoridad de poder interceder a la diestra del Padre por ti y por mí. Antes no podía hacer tal cosa. Si bien tuvo el poder para perdonar los pecados, porque se le dio una autoridad, lo que lo elevó a Mashiach y lo que lo hizo para como un intercesor y como el justificador de nuestra fe, fue la resurrección. Por eso es muy importante entender eso. Voy a tomar rápidamente otra pregunta para no alargarnos, de nuestro hermano José Elías Cáceres. Dice, Brother Francisco, shalom, una pregunta. Sabemos que Yahweh, el Padre, resucitó a Yahoshua. Entonces, ¿cómo podemos entender estas palabras que el mismo Mesías dijo? Al tercer día lo levantaría, hablando de su cuerpo. ¿Cómo armonizamos estas palabras como las demás escrituras donde dice que Yahweh el Padre lo levantó? Yahoshua le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por eso los yahuditas dijeron, durante 46 años se construyó este templo, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Amado Aj, recuerde que le voy a colocar el ejemplo de la fe de Abraham Avinu. Abraham Avinu iba a sacrificar a su hijo, a ejecutar a su hijo. ¿Por qué se conoce a Abraham, nuestro padre, como el padre de la fe? No simple y llanamente porque obedeció al mandato del Todopoderoso, sino porque él creía en completa fe en que nuestro padre tenía el poder para resucitar a su hijo Isaac. Por eso es que debemos llegar a esa estatura de comprensión y de vivencia de nuestra fe. Debemos llegar a esa claridad espiritual de tener esa fe que va más allá de lo natural. Nuestro padre Abraham tenía la suficiente emuná para creer que después de ejecutar a su hijo, incluso después de ofrecerlo en holocausto a nuestro padre, el Todopoderoso tenía el poder para levantarlo de entre los muertos y volvérselo a dar. Imagínense la fe que tenía Abraham, de ver lo imposible como posible, de ver las cosas antes de que sucedieran. Esa misma fe la tenía Yahoshua, nuestro Mesías. Esa fe es en lo que él tenía una plena confianza en nuestro Padre, que sus palabras eran profecías. Recuerden que nuestro Mesías dijo, yo no vine a hablar mis propias palabras, yo vine a hablar las que me envió. Vamos a suponer que en ese momento estaba el Mesías allí, pero estaba nuestro Padre hablando con los fariseos, diciéndole, a ver, señalando al Mesías, destruyan este cuerpo y yo en 3 días lo voy a resucitar. Era el Padre hablando a través del Mesías. Y aún si fuese el mismo Mesías hablando, él tenía la suficiente fe para creer confiadamente de que esa fe iba a hacer que el Todopoderoso, no como ordenándole al Padre, no, sino esa confianza, así como Abraham, y lo iba a levantar al tercer día. Recuerden, Mashiach era profeta, es profeta. Y tenía la suficiente confianza para poder saber y creer que nuestro Padre lo iba a resucitar de entre los muertos. Por esa fe él se movía. Por eso dio su vida por nosotros. Por eso él confiadamente creía que nuestro Padre lo había enviado. Por eso él confiadamente creía que iba a ser resucitado.
Bueno, vamos a seguir y al final vamos a tocar esta otra pregunta que hizo nuestra hermana Taira Liz. Muy bien, seguimos, amados Sahim. La resurrección de Yahoshua, nuestro Mesías, mis amados Sahim. A ver, constituye posiblemente el evento teológico más importante de todos. Porque no solamente lo afirma como el Mesías de Adonai Yahweh, sino que lo separa completamente de los conceptos paganos de hombres que se hacen dioses. A ver, amados, ¿se está fallando el internet acá conmigo o en sus casitas, mis amados Sahim? Porque quiero tener claro para quizás hacer una pausa o retroceder un poquito para que no se pierdan un poco la parte de los conceptos que estamos explicando. Ok, seguimos entonces, mis amados. Recuerden entonces, amados, que la resurrección de nuestro Mesías es el evento teológico más importante, ¿sí? Es algo que es el fundamento más importante de nuestra emuná. Entonces, ¿por qué? Eso lo separa de los conceptos paganos, de hombres que se hacen dioses. La resurrección de Yahoshua no lo hace una divinidad, sino que lo constituyó como el Mashiach ben David. Amados, en las teología pagana, cuando a los emperadores se les elevaba a los títulos de dioses, eso es lo que se conoce como la beatificación, ¿sí? Los beatificaban. Era cuando se colocaban, después que se llegaban a una reunión para ver qué tantos actos había hecho los emperadores, si eran merecedores de elevarlos a los títulos de dioses. Entonces, si habían hecho muchas cosas, los elevaban o los beatificaban como deidades. Aún incluso muchos de esos emperadores los hacían dioses estando ellos vivos, ¿sí? E incluso eso es lo que fue lo que la Iglesia Católica adoptó. Y ellos, por ejemplo, en nuestros países tenemos las situaciones de que hay personas que hicieron quizás bondades al mundo, y entonces la Iglesia Católica junto con los líderes políticos empezaron a ver qué tantos milagros, ¿no?, entre comillas, han hecho esas personas o hicieron esas personas, adjudicándosele a esas personas, y entonces los elevan al título de santos, ¿sí? Por eso cuando ustedes escuchan que dicen no sé, San Isidro, San Mateo, San Pablo, San Judas, eso significa de que ahora, a través del poder de la Iglesia Católica, son elevados al título de intermediarios, que tú puedes ofrecer, ustedes no, o tú no, los demás, las personas que creen en ellos, le pueden ofrecerle oraciones y que ellos van a interceder delante del Todopoderoso o de Dios, como ellos lo llaman, delante de la Virgencita y delante de todos los ángeles, que ellos ahora son intercesores o intermediarios, así como el Mesías, para abogar por ti. Que la Iglesia, eso es lo que se conoce como la beatificación. Incluso San Ramón, dice nuestro Ajo Socorro, sí, todos los santos, San Zapatos, me imagino todos los que se han inventado en todo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Incluso los líderes políticos hace como 10, 15 años tenían que pagar anualmente, creo que eran $20,000 por cada santo que la Iglesia Católica elevaba al título de san o de santito, ¿no? Y sancocho también, sancocho, sí. Entonces, la Iglesia Católica, esto es un concepto del paganismo. Recuerden, decir San Mateo, San Juan, no digan eso, amados, porque eso es, estamos inconscientemente, estamos diciendo que ahora Matillahu está ya haciendo el papel del Mesías, y que ahora tú puedes tomar su nombre para interceder al Todopoderoso. Eso no es así, eso es una blasfemia. El único que está a la diestra del Padre, el único que ha subido al cielo con un cuerpo humano, pero transformado, es el Mesías. No un espíritu, no que él murió y ahora tampoco. Nadie ha subido al cielo. Sí, entonces, sangoloteo, dice nuestra Juan Magdalena. Amados, una cosa es ser declarados una divinidad y otra cosa muy distinta es ser participantes de la naturaleza divina. Lo primero lo hace un Dios
más según el principio pagano de elevar una persona a Dios. Y lo segundo, la más sagrada elevación de la dignidad humana, al punto de hacerlo inmortal, como mismo Elohim es inmortal, pero sin convertirlo en otro Dios, sino una criatura de Adonai que participa del don de la inmortalidad. Eso es muy diferente. Una cosa es que Yahoshua haya recibido la inmortalidad, una investidura divina que lo eleva a ser un ser que ha recibido, ¿de quién? Del Padre, inmortalidad. Y otra cosa muy distinta es el estilo pagano de los hombres convirtiéndose en dioses. Eso no es así. Primera de Timoteo 6, del 13 al 16. Nos hemos alargado un poco, mis queridos hermanos. Quizás vamos a leer varias citas y lo vamos a dejar hasta allí. Primera de Timoteo 6, del 13 al 16, por favor, si me lo lee. Primera de Timoteo, capítulo 6, 13 al 16. A ver, amados, en estos colaboradores, amados Trajín, por favor, ayúdenme. No todos al mismo tiempo me pueden congestionar acá. Adelante, mi ajuda Aurora. Primera de Timoteo 6, del 13 al 16. Adelante, mi ajuda. Amén. Te mando delante de Elohim, quien da vida a todas las cosas, y del Mashiach Yahoshua, quien dio testimonio con tan buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin manchas ni reproche, hasta la aparición de nuestro maestro Yahoshua el Mesías. A su debido tiempo la mostrará el bendito y único Elohim, el Rey Supremo y Soberano Supremo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. 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 Muchas gracias, Najot. Recuerden que ahí está hablando primero del Mesías, pero después dice que quién va a mostrar al Mesías, el Padre, el único que tiene inmortalidad, una inmortalidad per se, ¿sí? El único Elohim sin principio ni final, el único que habita en luz inaccesible. El único, y solamente nosotros podemos acceder a esa luz inaccesible, a ese lugar inaccesible a través de Mashiach. Ese es el medio, él es el mediador. Segunda de Corintios, capítulo 5, del verso 1 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 1 al 5. Rápidamente, mis queridos hermanos, ¿me ayudan, por favor? Amén. Porque sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, que es una carpa temporal, recibiremos de Yahweh un edificio, una casa eterna hecha en los cielos, no por manos humanas. Por eso en esta carpa gemimos deseando revestirnos de nuestra habitación que viene del cielo, si es que nos hallamos vestidos en ese día y no desnudos. Porque los que estamos en esta carpa suspiramos agobiados, no porque deseemos ser desvestidos, sino más bien revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pues el que nos preparó para esto es Elohim, quien nos ha dado el anticipo del Espíritu. Amén. Aleluya. Nosotros tenemos hoy en día un anticipo. Vamos a decirlo de esta manera. Vamos a hacer un trabajo, obviamente fuera de Shabbat. Vamos a hacer un trabajo y no lo hemos culminado, pero un ejemplo, el empleador dice, bueno, te voy a dar un anticipo, el 10, 15, el 20, el 30, el 50%, es un anticipo, muy bien, para que nosotros hagamos el trabajo con la esperanza de recibir el resto al final del trabajo, ¿verdad que sí? El espíritu de santidad que hoy en día, esa porción con medida, a Mashiach se le dio sin medida, con medida que se nos da, es un anticipo de todas esas promesas, esperanzas y bendiciones que están preparadas para nosotros si culminamos la tarea, si llegamos a la meta. Recuerden, esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, de perseverancia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo.
y nos vestiremos esta carpa temporal, esta carpa mortal, ¿sí? Vamos a ser revestidos de un cuerpo inmortal. Por eso, amados, los cristianos o el protocristianismo al finales del primer siglo y principio del segundo siglo, ¿qué hicieron? Entraron en una competencia contra los paganos con respecto a quién llamar una divinidad o un dios, como lo llaman, como el emperador, y el culto al emperador, ¿sí? Estaba en todo a su apogeo para ese tiempo. Para entonces era sumamente importante para los creyentes o los del protocristianismo que su héroe Jesús fuese incluso superior al emperador. Y la única forma de hacerlo superior era convertirlo en el Dios de Dios, luz de luz, creado, no engendrado, como lo dice el credo católico, ¿no? Lo que existe lógicamente, si se dice, por ejemplo, que Jesús es el creador de todo lo que existe, ¿cómo iba a competir el paganismo? ¿Sí? ¿Cómo iba a competir el paganismo contra esto, contra de que ahora el que promueve el protocristianismo ahora era el todopoderoso, era el creador de todo? No iban a poder competir. Fue así, entre muchas cosas, amados, que surgió la teología cristiana. La fe hebrea es otra cosa con otros conceptos, con otros principios, y es necesario, amados, que presentemos la evidencia de la resurrección del Mesías y el significado de esa resurrección dentro de un contexto de un monoteísmo hebreo, no dentro de un contexto pagano. Es sumamente importante, amados, para nosotros ubicar la evidencia de la resurrección del Mesías en las fronteras geográficas, teológicas de Israel y no dentro del mundo pagano del Imperio Romano. Por eso es muy importante que nosotros realmente podamos seguir creyendo, primero, en ese aspecto fundamental de nuestra fe, que la resurrección de Mashiach o de Yahoshua lo elevó a la dignidad de Mashiach. Por eso nuevamente repetimos, amados, que desde los días de nuestro Mesías, desde los días del maestro de la Torá, Shaul Hatarzi, Pablo de Tarso, fue creído que cualquier aspirante a Mesías que muere en el proceso de sus aspiraciones sin cumplir los requisitos que exige la Torá y los profetas para que se establezca la edad mesiánica, si muere en el proceso sin cumplir esto, es un fallido Mesías o un falso Mesías. Es por eso que en este contexto, amados, si Yahoshua no ha resucitado, somos la gente más digna de lástima. Hemos perdido el tiempo, hemos seguido a un falso Mesías y que todos nosotros estamos perdidos en nuestros pecados, no hemos sido limpiados entonces. Pero la resurrección de Yahoshua es una verdad fundamental de nuestra fe hebrea. Shaul dijo, si Yahoshua no ha resucitado, somos la gente más digna de lástima. Y nosotros decimos, pues vamos a cerrar esto y listo, no vamos a seguir predicando porque no tiene ningún sentido. Si Yahoshua no ha resucitado, no tiene ningún sentido. Pero el caso es que sí resucitó. Amados, si nosotros creemos en que Yahoshua resucitó, esa es la verdad, y que esa es la verdad fundamental de nuestra fe, debemos mantener en completa fe ese principio fundamental de nuestra emuná. Ya hemos visto cómo incluso la historia avala la historicidad de la vida de nuestro Mesías, que nuestro Mesías Yahoshua existió, y no solamente utilizando los evangelios, la Besorá, las crónicas de nuestro Mesías, porque es muy fácil buscar la evidencia dentro de la propia evidencia, ¿no? Cuando imagínense ustedes en un juicio que se quiera buscar la evidencia dentro de la propia evidencia o sacar de contexto otras cosas dentro de la misma evidencia, es como pagarse y darse el vuelto. No solamente tenemos hoy en día la evidencia
vamos a decirlo de esta manera, porque ya lo hemos hablado, que son principios de nuestra emuná, que los mismos evangelios son la evidencia histórica. Pero fuera del contexto de la fe hebrea, también tenemos escritos de historiadores paganos, cristianos, incluso de los tiempos, unas décadas, un par de décadas más tarde de la ascensión de nuestro Mesías a la diestra del Padre, tenemos a paganos hablando, recuerden, y también judíos, como lo fue Flavio Josefo, que no creía en Yahoshua como el Mesías, pero en sus escritos lo menciona como una figura pública, histórica. Tenemos a Tácito, tenemos a Bar-Mar Sarapión, tenemos a otros historiadores paganos que también hablaron de lo que fue la historicidad y que existió un varón que murió bajo pena de muerte por orden de Poncio Pilato en suelo hebreo, que fue ejecutado por los romanos, no solamente en las escrituras. Eso es evidencia histórica. Hay mucha evidencia histórica comprobable, históricamente y científicamente. Pero, ¿cómo demostramos de una manera histórica la resurrección de nuestro Mesías? Que es el fundamento principal, el Rosh Pinah de nuestra fe, la piedra angular de nuestra fe. ¿Cómo nosotros demostramos eso? Amados, esto es lo que nosotros vamos a estar estudiando en la próxima entrega de este tema de la resurrección de nuestro Mesías. Por ahora, lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a responder una pregunta de nuestra J. Tairelis que nos hizo hace un momento. Dice, ¿cómo podemos afirmar que Mashiach fue 100% hombre si no fue concebido de la manera natural de los hombres? ¿No era un hombre normal? ¿Cómo podemos decir que Adán fue un hombre normal, natural, si fue hecho del barro? ¿Cómo lo podemos decir? Amados Yahim, recuerden que Mashiach fue engendrado de una forma sobrenatural. Pero el hecho de ser engendrado de una forma sobrenatural no le quita el mérito de su naturaleza humana. Recuerden que las mujeres tienen un don de ser co-creadoras con el Eterno. Dijo Jaguar, dijo Eva, cuando dio a luz a sus hijos, dijo, he creado un hijo con la ayuda de Adonai. He creado un hijo con la ayuda de Adonai. Las mujeres son co-creadoras con el Elohim. Por eso, amados, esto es un tema que se puede prestar y vamos a estar hablando de una pregunta muy importante en la J. y de Liz. Gracias por hacerla, pero hoy no va a ser el tema porque quizás nos vamos a extender acerca de la naturaleza de Mashiach. Fue engendrado de manera sobrenatural. Nuestro padre tomó el semen de José, y lo colocó en el vientre de Miriam, como hoy en día se hace. Hoy en día se hace. Fue virginal la concepción del Mesías. Hoy en día la ciencia médica puede colocar a una virgen a dar a luz sin necesidad de haber tenido una relación con un hombre. Claro que lo puede hacer. Se llama, ¿cómo es que se llama, mi amor? Disculpe usted, in vitro. Fertilización in vitro. Gracias, amor. Fertilización in vitro. Puede tomar el semen de un hombre y colocarlo en una mujer que nunca ha conocido varón, colocarlo en el vientre y la mujer va a quedar embarazada. Lo puede hacer. Y esa mujer puede dar a luz de manera natural y el nacimiento de ese bebé va a ser una forma virginal. ¿Lo puede hacer el hombre? Claro que lo puede hacer. ¿Cuánto más nuestro Padre? Por eso, amados, son muchas de las cosas que podemos hablar, se pueden especular, pero lo cierto es que nuestro Mesías tiene una naturaleza humana, tuvo una naturaleza humana, 100%, pero su concepción no fue de una forma natural. No fue como venimos todos los hombres, sino que fue sobrenatural. Aún dice la Escritura que Miriam no había conocido varón y se halló que estaba encinta. ¿Cómo sucedió esto? No es que Joseph tuvo relaciones, ¿verdad? La Escritura nos dice que Miriam
quedó embarazada, pero que no había conocido varón. ¿Cómo quedó embarazada? Fue el poder sobrenatural de nuestro Padre a través de su espíritu de santidad. Pero esto es un tema que vamos a poder estudiarlo, compartirlo próximamente. Amados, dice la Escritura, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre.